El hombre que llega a los 50 no teme a la muerte, teme al silencio. Y es ahí donde nace el mayor engaño de esta etapa. Creer que una mujer puede devolverle lo que el tiempo ya le arrebató. Nietzsche lo habría dicho sin suavizarlo. Cuando un hombre busca compañía para sentirse vivo, ya ha empezado a morir por dentro. No busca amor, busca anestesia. No desea compartir fuerza, desea ocultar su cansancio. A esta edad, muchos hombres no quieren una novia, quieren un espejo amable que les diga que todavía importan. Confunden vitalidad con presencia ajena. Creen que el calor de otro cuerpo puede suplir la falta de fuego interno. Pero la vitalidad nunca vino de fuera. Siempre fue una consecuencia de la voluntad. Y cuando la voluntad se debilita, ninguna relación la resucita. Solo la disimula. Nietzsche despreciaba profundamente todo lo que nace del miedo. Y pocas decisiones son tan temerosas como iniciar una relación para no estar solo. El hombre que necesita compañía para sentirse vivo ya no vive desde su centro, vive desde su carencia. Ha desplazado su eje. Ya no crea, espera. Ya no elige, se refugia. Ya no avanza, se sostiene. El problema no es la mujer. El problema es el motivo. Porque cuando la relación nace del agotamiento, se convierte en una extensión de la decadencia. El hombre empieza a vivir hacia afuera. Ajusta horarios, emociones, decisiones. Su energía, que a esta edad debería ser quirúrgica y precisa, se dispersa en dinámicas que no le devuelven potencia, solo comodidad. Y la comodidad, para Nietzsche, es el preludio de la decadencia. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchos hombres mayores no quieren amar, quieren ser cuidados. Quieren sentirse acompañados en su declive, no empujados hacia su cima final. Buscan ternura donde deberían exigir desafío. Buscan calma donde deberían cultivar intensidad. Cambian la incomodidad creadora por la dulzura estéril. La vitalidad real a los 50 no se mide por con quién duermes, sino por cuánto peso puedes cargar sin quebrarte. Se mide por la claridad de tu mente, la firmeza de tus decisiones y la honestidad brutal contigo mismo. Pero eso exige soledad, exige silencio, exige mirarte sin distracciones. Y eso es justamente lo que muchos quieren evitar. Nietzsche hablaba del hombre que se enfrenta a sí mismo como a su mayor enemigo, pero también como a su mayor obra. Sin testigos, sin aplausos, sin compañía, porque solo ahí se revela la verdadera fuerza. El hombre que necesita una relación para sentirse vivo ha externalizado su sentido, ha entregado su energía a cambio de consuelo. Este es el mayor engaño, creer que la vida se reactiva sumando personas, cuando en realidad se reactiva eliminando mentiras. Y una de las más peligrosas es esta: estar acompañado es estar vivo. No, estar vivo es tener un motivo tan poderoso que la soledad no lo debilite, sino que lo afile. A los 50, la pregunta no es con quién vas a compartir la vida. La pregunta es si tu vida merece ser compartida. Y si la respuesta no nace de tu fuerza, ninguna mujer puede fabricarla por ti. El poder no se pierde de golpe. Se filtra. Se escapa en pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que, acumuladas, vacían al hombre de su centro. Nietzsche entendía el poder no como dominio externo, sino como capacidad de afirmarse sin pedir permiso. Y precisamente eso es lo primero que comienza a erosionarse cuando, después de los 50, un hombre entra en una relación desde la necesidad y no desde la fuerza. A esta edad, el tiempo es un recurso escaso. La energía ya no sobra. Cada decisión cuenta. Cada compromiso tiene peso. Sin embargo, muchos hombres entregan ese capital con una ligereza alarmante. Empiezan a justificar ausencias, a suavizar opiniones, a postergar decisiones importantes para mantener la armonía. No lo llaman pérdida de poder, lo llaman madurez. Pero Nietzsche lo habría llamado domesticación. La autoridad verdadera no se proclama, se percibe. Nace de la coherencia entre lo que un hombre piensa, dice y hace. Cuando esa coherencia se fragmenta para encajar en una relación, la autoridad se diluye. El hombre empieza a explicarse, a negociar su postura, a pedir comprensión por decisiones que antes habría tomado sin consultar. Y en ese proceso, algo se rompe. El respeto, primero interno, luego externo. No se trata de imponer ni de dominar. Se trata de no ceder el eje. Porque cuando el eje se desplaza, todo lo demás se desordena. El hombre deja de ser una presencia firme y se convierte en una figura adaptable, flexible, predecible. Y lo predecible no inspira respeto. Nietzsche lo dejó claro. Lo fuerte atrae, lo débil se acomoda. A los 50, la autoridad no se construye acumulando vínculos, sino preservando criterios.
Un hombre con poder es aquel que puede decir no sin culpa, sí sin excusas y silencio sin miedo. Pero en muchas relaciones tardías, ese silencio se vuelve sospechoso, ese no se vuelve conflicto y ese sí se vuelve obligación. La relación empieza a dictar el ritmo, no el propósito. Aquí aparece una trampa peligrosa: confundir estabilidad con poder. La estabilidad emocional puede ser cómoda, pero el poder exige tensión, exige fricción, exige un grado de incomodidad constante. Cuando el hombre sacrifica esa tensión para mantener la paz, se vuelve inofensivo. Y un hombre inofensivo puede ser querido, pero nunca será respetado del todo, ni siquiera por sí mismo. Nietzsche despreciaba la figura del hombre que se reduce para ser aceptado, porque en esa reducción hay una traición silenciosa, no hacia la mujer, sino hacia su propia naturaleza. El hombre maduro debería volverse más preciso, más selectivo, más firme, no más complaciente, no más negociador de su esencia. La pérdida de poder no siempre se nota desde fuera. A veces el hombre sigue trabajando, sigue hablando, sigue apareciendo fuerte, pero por dentro ya no manda. Ya no decide desde su voluntad, sino desde la reacción. Ya no crea su camino, lo ajusta. Y ese ajuste constante es agotador, más agotador que la soledad. Por eso, después de los 50, cada relación debe pasar una prueba brutal. ¿Aumenta mi autoridad interior o la debilita? ¿Me vuelve más claro o más confuso? ¿Me afila o me desgasta? Si la respuesta no es fuerza, entonces el precio es demasiado alto. Nietzsche no defendía la soledad por resentimiento, sino por lucidez, porque sabía que el hombre que no protege su poder termina viviendo una vida que no le pertenece. Y a esa edad ya no queda tiempo para vivir vidas ajenas. Nietzsche desconfiaba profundamente de las virtudes que nacen tarde, no porque lleguen tarde en el tiempo, sino porque suelen llegar cuando ya no queda fuerza para sostenerlas. El amor tardío, especialmente después de los 50, muchas veces no es una expresión de plenitud, sino una nueva forma de moral de esclavo, una adaptación elegante a la pérdida de potencia. Aquí aparece una verdad incómoda que pocos se atreven a mirar de frente. El amor, cuando nace desde el miedo, deja de ser afirmación y se convierte en pacto. Ya no es un impulso creador, sino un acuerdo de supervivencia. Dos personas que no quieren enfrentarse al vacío se dan la mano para no caer. No se elevan, se sostienen. Y sostener no es crear. Nietzsche definía la moral de esclavo como aquella que glorifica la necesidad y la disfraza de virtud. En este contexto, el sacrificio se llama amor. La renuncia se llama madurez. La dependencia se llama compañerismo. Y así, el hombre termina celebrando como sabiduría lo que en realidad es resignación. Aprende a conformarse y lo llama equilibrio. A los 50, muchos hombres empiezan a hablar de amor con un tono que antes habrían despreciado. Hablan de estabilidad, de apoyo mutuo, de no estar solos. Palabras suaves, palabras seguras. Pero detrás de ellas suele esconderse una verdad más cruda: el miedo a quedarse sin testigos. El miedo a que la vida se apague sin alguien que la observe. Y ese miedo, para Nietzsche, es el origen de toda decadencia moral. El amor que nace del miedo no exige grandeza, exige conformidad. No empuja al hombre a superarse, le pide que se adapte, que baje el tono, que reduzca el riesgo, que sea razonable. Pero Nietzsche nunca respetó al hombre razonable. Respetó al hombre peligroso, al que vive sin pedir garantías, al que no negocia su intensidad para ser aceptado. En este tipo de amor tardío, el deseo ya no manda. Manda la costumbre anticipada. Se ama como quien firma un contrato de mantenimiento. No hay fuego, hay acuerdo. No hay vértigo, hay previsión. Y aunque eso pueda parecer sensato, es precisamente lo que Nietzsche llamaría una vida empobrecida. Una vida que renuncia a la altura para asegurar el suelo. La moral de esclavo no castiga al hombre con dolor, lo castiga con comodidad. Le ofrece descanso a cambio de su filo. Le promete compañía a cambio de su grandeza. Y muchos aceptan porque están cansados, porque ya no quieren luchar, porque prefieren un calor constante a una llama peligrosa. Pero en ese intercambio, algo esencial se pierde. El hombre que acepta un amor que lo tranquiliza, pero no lo eleva, empieza a vivir hacia abajo. No cae de golpe, desciende lentamente. Se vuelve más comprensible, más previsible, más correcto. Y todo eso, para Nietzsche, es síntoma de domesticación. El espíritu se vuelve dócil, la voluntad se adormece. Por eso, después de los 50, el amor debe ser examinado con brutal honestidad. No desde lo que promete, sino desde lo que exige.
Si exige renuncia, adaptación constante y miedo a perderlo, entonces no es amor, es dependencia maquillada. Y ninguna dependencia construye hombres fuertes. Nietzsche no odiaba el amor. Odiaba el amor que se convierte en refugio. Porque el refugio protege, sí, pero también encierra. Y el hombre que se encierra por miedo al vacío termina viviendo una vida pequeña, aunque esté acompañado. Uno de los signos más claros de decadencia en el hombre maduro no es la soledad, sino el desplazamiento del centro. Nietzsche entendía al hombre fuerte como aquel que gira alrededor de su obra, de su misión, de su propio eje interno. Cuando ese eje se mueve y otra persona ocupa el centro, el hombre comienza a borrarse lentamente, aunque siga presente físicamente. Después de los 50, este fenómeno es especialmente peligroso. Ya no hay tiempo para reconstrucciones eternas. La energía creativa, la fuerza vital, la claridad mental deben estar al servicio de algo preciso. Sin embargo, muchos hombres colocan a la mujer en el centro de su vida como si fuera una última ancla. Y en ese acto, sin darse cuenta, renuncian a su soberanía interior. Al principio parece inofensivo. Cambiar rutinas, ajustar prioridades, estar más disponible. Pero pronto el propósito propio empieza a quedar en segundo plano. El hombre deja de preguntarse qué quiere crear y comienza a preguntarse qué se espera de él. Y esa pregunta es letal. Porque el hombre que vive respondiendo expectativas ajenas deja de escucharse a sí mismo. Nietzsche despreciaba la vida vivida para otros. No por egoísmo, sino porque sabía que solo el hombre centrado en sí mismo puede ofrecer algo verdadero al mundo. Cuando el centro se desplaza, el hombre se fragmenta. Ya no actúa desde la afirmación, sino desde la reacción. Ya no decide, administra. Ya no crea, sostiene. A esta edad, muchos hombres confunden cuidado con sentido. Se vuelven gestores emocionales de la relación. Su energía se va a mantener equilibrio, en evitar conflictos, en sostener estados de ánimo ajenos. Y mientras tanto, su propia vida se vuelve secundaria. El proyecto personal se congela. La ambición se vuelve silenciosa. El impulso creador se apaga sin hacer ruido. El problema no es amar. El problema es desaparecer en el amor. Cuando la mujer se convierte en el centro, el hombre deja de ser fuente y pasa a ser satélite. Gira, acompaña, ajusta su órbita, pero ya no emite luz propia. Y Nietzsche lo habría dicho sin rodeos: el hombre que deja de ser centro deja de ser peligroso. Y el hombre no peligroso está espiritualmente castrado. Además, este desplazamiento rara vez es consciente. El hombre sigue creyendo que manda, que decide, que es libre. Pero sus decisiones ya están filtradas. Ya no se pregunta qué lo expande, sino que mantiene la relación estable. Y esa estabilidad tiene un costo alto: la pérdida de tensión interna. Sin tensión, no hay crecimiento. Sin fricción, no hay forma. Nietzsche hablaba del espíritu creador como algo que necesita soledad, silencio, distancia. Cuando todo gira alrededor de la relación, esos espacios desaparecen. El hombre deja de enfrentarse a sí mismo. Deja de incomodarse. Deja de exigir más de lo que ya es. Y sin ese combate interno, la vida se vuelve plana, aunque esté llena de actividades. A los 50, el hombre no necesita más centros externos. Necesita un centro inquebrantable. Algo que no depende de afecto, aprobación, compañía. Algo que permanezca incluso si todos se van. Cuando ese centro existe, la relación puede ser elección. Cuando no existe, la relación es sustituto. Y ningún sustituto puede ocupar el lugar de una vida no vivida. El hombre que pone a una mujer en el centro termina orbitando alrededor de algo que no lo define. Y en esa órbita, lenta pero constante, va desapareciendo. Llega un punto en la vida del hombre en el que ya no puede esconderse detrás de nada. Ni del trabajo, ni del ruido, ni de las personas. A los 50, la vida empieza a exigir una respuesta clara. Eres suficiente para ti mismo, necesitas apoyarte en otro para no caer. Nietzsche habría llamado a este momento la prueba final del hombre fuerte. Y esa prueba tiene un nombre que muchos temen pronunciar: soledad. La soledad no es abandono, es revelación. Es el lugar donde se cae la última máscara. Cuando no hay nadie mirando, nadie validando, nadie acompañando, el hombre se enfrenta a lo único que realmente importa: su propia consistencia interior. Y ahí es donde muchos fracasan. No porque estén solos, sino porque descubren que no se construyeron lo suficiente para soportarse. Por eso tantos hombres huyen hacia una relación después de los 50. No buscan amor, buscan evasión, buscan no escucharse,
Buscan no preguntarse qué hicieron con su vida, qué dejaron pendiente, qué traicionaron de sí mismos. La relación se convierte en un refugio contra la verdad. Y Nietzsche despreciaba los refugios, porque todo refugio es una confesión de debilidad. El hombre fuerte no teme a la soledad porque no la vive como carencia. La vive como espacio. Espacio para pensar sin filtros, para recordar sin edulcorantes, para decidir sin negociar. La soledad es el último territorio donde la voluntad puede expresarse sin interferencias. Y solo ahí se forja el hombre que no depende de nada externo para mantenerse en pie. Nietzsche hablaba del hombre superior como aquel que puede soportar el peso de su propia existencia, no distraerse de ella, no maquillarla, no suavizarla con excusas emocionales. La soledad exige eso, soportar el silencio sin llenarlo de ruido humano, mirar la vida de frente, sin testigos que consuelen ni manos que sostengan. Después de los 50, la soledad deja de ser una etapa y se convierte en una selección natural. Algunos la usan para afilarse. Otros la evitan porque los enfrenta a su mediocridad no resuelta. El hombre que necesita una novia para sentirse completo ya ha confesado algo grave. Que no se basta, que no se soporta, que no se eligió a sí mismo. Y aquí está la verdad final, la que incomoda y libera al mismo tiempo. El hombre que aprende a estar solo se vuelve peligroso. No manipulable, no dependiente, no necesitado. Ya no ama por miedo, ama por elección. Ya no se acompaña para sobrevivir. Se acompaña si el otro suma fuerza, no se la sustituye. La soledad no es para todos. Nunca lo fue. Es un terreno para hombres que prefieren la verdad al consuelo, la claridad al abrazo fácil, la fuerza a la comodidad. Hombres que entienden que, a cierta edad, lo peor no es estar solo, sino estar acompañado viviendo una vida que no es la suya. Nietzsche no habría cerrado este tema con una advertencia suave. Lo habría hecho con una sentencia clara. El hombre que no soporta su propia compañía jamás será libre, porque siempre dependerá de alguien para no enfrentarse a sí mismo. A los 50 no necesitas una novia. Necesitas una vida tan firme, tan clara y tan tuya que la soledad no te debilite, sino que te confirme. Porque cuando un hombre puede caminar solo sin encogerse, entonces, y solo entonces, está completo.